Soy consultor de soporte aquí en la empresa Tesla. El tema que estaremos viendo el día de hoy es proceso de seguridad para base de datos y es importante mencionar que esta sesión va a estar dividida en dos partes. La primera sería enfocada directamente a Business One y en la segunda parte la estará dando mi compañero Edson Partida para la parte específicamente de nube. La agenda que estaremos llevando para Business One, primeramente vamos a ver los procesos de respaldos de HANA y SQL usando el RCP o en este caso la herramienta oficial de Business One para realizar respaldos. Las buenas prácticas entre los respaldos de SQL Server y HANA y la diferencia entre respaldos del RCP y el desarrollo de Tesla y un pequeño query para validar las consistencias de nuestra base de datos en el motor de base de datos SQL Server y HANA. Ok, bueno, en la parte principal de los respaldos de HANA y SQL usando el RCP o en este caso la herramienta oficial emitida por fabricante es dos puntos importantes. Los respaldos los respaldos de HANA se guardan directamente en una partición llamada HANA Shared Backup Service Backup. Con ello, el sistema lo que hace es guardar, en este caso, la copia dentro del servidor de Linux. A diferencia del servidor de Windows, o en este caso en SQL, nuestro respaldo sí se guarda directamente en el servidor de Windows, ¿no? Es adjunto aquí también la ruta por default, que puede variar dependiendo la versión del SQL que manejen. Y a diferencia de HANA, esta ruta es una ruta por default que se encuentra en la instalación o durante la instalación del servicio de backup. En cambio, en el RCP del SQL es posible modificar la ruta en donde queramos llevar nosotros ese respaldo. Ok, el siguiente punto creo que es uno de los puntos más importantes a mencionar. Son las buenas prácticas de los respaldos de SQL Server y HANA. Estos son puntos importantes que muchos de ellos van específicamente de la mano o es relevancia importante que el cliente, en este caso cada usuario final, realice y esté validando, ya que a pesar de que la herramienta funciona, a pesar de que la herramienta puede avisarnos a través de un correo que no se está generando, hay un problema con los respaldos, depende de cada cliente corroborar que realmente se esté realizando y con ello, pues que estén consistentes los respaldos, ¿no? El punto principal o el primer punto es asegurarse que los respaldos se estén generando en los días y fechas programados. Esto es clave. Recomendamos siempre que los respaldos por copia de sociedad sean diario. Hay clientes que lo realizan hasta 3 veces, mañana, tarde y noche, para protegerse aún más. Ya dependería de cada flujo empresarial, pero siempre hay que estarnos asegurando que los respaldos se generen las días y fechas programados, ¿no? Caso de un desastre, nosotros hemos esperado una semana para darnos cuenta de que el respaldo pues no funcionó. Bueno, perderíamos o llegaríamos a perder hasta una semana de progreso, ¿no? Asegurarse de no conservar la copia de los respaldos dentro del servidor productivo. Esta es otra recomendación clave que tiene que ejecutar directamente el cliente. Nosotros recomendamos el servicio de nube porque el servicio de nube está protegido de manera externa, a diferencia de utilizar un disco duro externo u otro servidor. Pero cualquiera de los puntos es válido, ya que el objetivo principal es no tener la copia del backup dentro del servidor donde se realiza el trabajo día a día, ¿no? En este caso, el Business One. En caso de que algo pase, pues muy probablemente también perderíamos esos respaldos, ¿no? Otro punto importante también es validar que el tamaño de cada respaldo casi coincida uno con otro, dependiendo la frecuencia. ¿Qué es esto? Imaginémonos que yo tengo un respaldo que te está generando
de lunes a viernes, y el lunes pesa 1 giga, el martes pesa 1 giga 10 megas, el miércoles pesa 1 giga 20 megas y así sucesivamente. Siempre va a tender a crecer por el uso diario del flujo de trabajo. ¿Qué ocurre? En HANA muchas veces puede llegar a suceder que los respaldos lleguen a pesar la mitad o lleguen a pesar nada. Únicamente está el archivo, pero estos no coinciden con los pesos. Puede indicar, no es una regla, pero puede indicar que los respaldos estén haciendo mal. O si en algún momento hicimos algún mantenimiento de la base de datos, la comprimimos o algo parecido, ahí sí podría variar, pero fue algo provocado, no algo que de un momento a otro empezó a mostrarse. Ok, hasta aquí hemos hablado de los respaldos del RCP, algunos puntos importantes, y vamos a ver ahora únicamente de los respaldos de HANA. Y a diferencia del desarrollo que utilizamos nosotros, ¿por qué TSLR optó por desarrollar un programa que se encargue de hacer los respaldos y no utilizar el RCP, a diferencia de lo que hacemos en SQL? En SQL sí lo realizamos. Principalmente es por la complejidad muchas veces del uso del sistema operativo Linux. En el RCP, utilizando HANA, siempre te lo va a mostrar o te lo va a mandar a una ruta específica dentro del servidor de Linux. Lo que tendría que hacer en este caso cada cliente es entrar al servidor de Linux por algún medio de una carpeta compartida, algún contenedor en alguna nube o alguna memoria o un disco extraído. Tendremos que sacar y mover esos respaldos de acuerdo a las necesidades. ¿Qué hicimos nosotros para evitar realizar ese proceso, esa complejidad? Nuestro respaldo sí lo realiza en Linux, sí realiza el proceso directamente en un servidor que no es Windows, pero posteriormente lo copia y lo pega directamente en Windows. Esto facilita la administración de una manera más completa, ya que en Windows pues es más amigable estar trabajando con los programas de respaldo de nube, dando un ejemplo, que a diferencia de Linux, ¿no? Entonces, esta es la principal diferencia por la cual nosotros como TSLR optamos por desarrollar nuestros propios respaldos, ¿no? Por último, veremos estos dos queries, tanto en SQL, para validar la consistencia de la base de datos. Esto se ejecuta directamente como una consulta en el servidor. O HANA, si en algún momento tuviéramos algún regreso, algún retorno de alguna información, nos va a decir en dónde se encuentra la inconsistencia y qué acciones pudiéramos tomar. En este caso, siendo HANA, podremos atendernos directamente con el fabricante, ya que ellos son los encargados de desarrollar este motor de base de datos. En SQL, muy probablemente nos pidan apoyarnos de algún DBA, de algún tercero, para corregir estas inconsistencias. Sin embargo, es posible levantar un ticket para que esa parte esté determinada en el alcance de soporte, ¿no? Vamos a la demo. Okay. Ok. Primeramente, voy a ingresar al RCP de SQL para mostrar el proceso de respaldo. Es importante mencionar que tiene que tenerse previamente configurado. Tiene que ser la versión 3.2 PL18 para que pueda hacer las conexiones correspondientes. De no ser así o no tener la versión correcta, pudiéramos levantar un incidente a nuestro portal y con gusto podríamos hacer el ajuste, ¿no? Entonces, en la parte de arriba tenemos varias pestañas. La primera es la de tareas. Aquí en la parte de tareas, yo por default ya tengo la tarea activa de base de datos, pero si no la tuviéramos activa, basta con ir a todas las tareas, buscarla dentro de ella, por ejemplo, en este caso, base de datos, y pudiéramos aprobarla. Una vez aprobada, se encuentra aquí la tarea activa. Por default,
quiere decir que el sistema ya va a estar generando de manera constante, o en este caso por alguna candelarización o una programación, los respaldos en SQL. En el apartado, en el apartado inferior, en la pestaña Schedule, podemos ver la frecuencia con la cual se va a estar realizando este respaldo. En este caso, por default lo trae diario a las 3 de la mañana. Pudiéramos configurarla para que sea por hora, por día, por semana, por mes. Cada minuto pues no es recomendable, porque simplemente una base de datos productiva va a tardar más de un minuto en hacerse un respaldo, y más cuando este es muy grande. Pero pudiéramos hacer el respaldo. Voy a generarlo. Voy a decirle que lo voy a forzar, vaya. Tengo mi base de datos de prueba. Le voy a decir que sí quiero generar ese respaldo y me lo va a ejecutar. Una vez que termine, me dice que me va a poner una palomita en verde y me va a mostrar un resultado. Yo voy a abrir la dirección en un explorador de Windows, que ya lo tenía previamente abierto, pero en este caso, mi ruta por default, la que guarda en el sistema, es donde se encontrará mi respaldo. Voy a filtrarlo por el día de hoy, 26 de mayo, y aquí vemos que nuestro respaldo fue creado, ¿no? Vemos que tenemos otros respaldos creados por el RCP y más o menos coinciden los mismos en tamaño. Entonces significa que nuestro respaldo tiene consistencia y está correcto, ¿no? O pudiéramos decir que hasta este punto sí es correcto, ¿no? Posteriormente, voy a dar aquí Finish. En la parte de configuración de base de datos, en la pestaña de base de datos existe el apartado de la demo. Y bueno, en este caso tengo señalado únicamente una base de datos. Yo le voy a dar clic editar, y dentro de editar, aquí me va a decir el path donde se va a estar generando el respaldo. Yo puedo buscar, o en este caso, cambiar la ruta para realizar el respaldo. Nota importante, no me va a permitir guardarlo en donde no sea un disco duro o algún memoria extraíble. ¿Qué es esto? En este caso, si quisiéramos configurar alguna carpeta compartida, pues no es posible, ¿no? Necesitaremos mandarlo a un disco duro y de forma manual mandarlo a la carpeta compartida. Ok. Hasta aquí hemos visto el proceso realizado para SQL. Vamos ahora con HANA. Lo voy a minimizar. Voy a abrir un escritorio remoto para abrir un servidor en HANA. E igual, sigue siendo la versión 3.2 en su parche 18 al día de hoy. Es importante mencionar que el RCP se va actualizando sin que vaya acorde a la versión de SAP. Podemos tener una versión viejita y una versión de RCP reciente, pero lo recomendable también es ir migrando el sistema para ir actualizando las novedades que va ofreciendo el fabricante. Voy a darle OK. Voy a ingresar. Nuevamente, en mi pantalla principal se van a ver mis bases de datos, pero a diferencia del SQL, aquí en las configuraciones nosotros tenemos que ir al apartado de backups. Tenemos que dar check en habilitar el RCP en HANA. Es importante, para que este check pueda habilitarse, primero tenemos que tener el servicio previamente instalado. Por una configuración, una migración natural, el sistema ya lo tiene que tener. En caso de que al momento de iniciarlo marque algún error, es posible también reportarlo para su seguimiento, ¿no? Como yo sé que el sistema tiene el servicio de backup de manera, por default, de manera instalada, me voy a ir a un navegador, voy a abrir mi System Landscape Directory, voy a loguearme con el V1SI User. Y una vez ingresado, en el apartado de las pestañas que se encuentra en la parte de arriba, hay uno que se llama Servicios. Por default hay un servicio que se llama Backup Service, ya debe de estar registrado. Cuando yo dé clic en él, en ese momento me va a abrir una pequeña ventana donde me dice que el servicio de backup está arriba y se está ejecutando. ¿Qué es esto? Que en algún momento, cuando yo requiera hacer un respaldo, mi sistema me lo va a hacer. Por default me da el backup, el lugar donde va a estar guardándose los backups, el temporal
Este es importante, ahí genera previamente el respaldo y posteriormente lo regresa a esta ruta. El logpad nos permite a nosotros saber cómo fue el log, si marcó algún error, pudiéramos saber un poco más. Por último, tenemos el apartado de compresión, nos dice que es verdadero. En este caso, nuestros respaldos siempre se van a comprimir una vez terminado. Yo creo que esto es clave para evitar tener alguna inconsistencia en los respaldos, específicamente hablando de HANA, y no le ponemos a ningún límite, porque en algún momento, si nosotros tenemos un respaldo que supere ese límite, pues el sistema no lo va a realizar, ¿no? Entonces, vamos nuevamente aquí a nuestro RCP. Voy a cerrar esta ventana y me voy aquí al apartado de configuración, Backup Management. Okay. En este apartado de Backup Management nos dice o nos despliega las bases de datos que tenemos dados de alta y nosotros le pudiéramos decir qué tipo de respaldo queremos. En HANA sabemos que tenemos dos tipos de respaldo. En la instancia, que en este caso es todo el árbol de las bases de datos, y en este caso por esquema. Por esquema es específicamente por sociedad. Si son 3 sociedades productivas, vamos a hacer 3 respaldos productivos, ¿no? Si solo es una sociedad productiva, vamos a hacer solo un respaldo productivo. Ambos tienen la misma ventana. Voy a abrir solo para mostrarse, donde nos dice que la instancia de backup, cuando queremos que se realice, el tiempo que queremos que se realice, si nuestro servicio de backup está habilitado y está funcionando. De hecho, aquí podemos hasta abrirlo directamente. Podemos borrar los anteriores, podemos revisar algún tema de consistencia y podemos en la parte de abajo detonar o forzar que el sistema realice un respaldo el día de hoy. Vamos a hacer uno de instancia, por cuestiones de la demo vamos a hacer uno más rápido. Aquí me voy a poner el que dice full daily. En este caso se realiza uno por esquema o por sociedad. Me dice que se genera diario y aquí ya cambia un poco. Nos dice que si queremos que lo comprima, en este caso por default, como ya tenemos esa opción en nuestro desarrollo, pero en la instalación del servicio, por default ya se encuentra comprimido. Dice que si alguna operación tiene alguna conexión existente, de todos modos continúe y al final me valida la consistencia del mismo, ¿no? Entonces yo lo voy a forzar. Me dice que lo va a realizar, que nos esperemos algunos minutos. Esta ventana en general menciona esa parte. Le voy a dar OK. Vamos viendo dónde se estaría guardando. Voy a abrir una conexión de SUSE, en este caso es por VNC, pero puede ser escritorio remoto o por Fury, cualquier conexión es correcta. Aquí me voy al apartado de archivos, otras localizaciones. Vamos a ir a HANA, habíamos dicho que se estaba en Shared, el servicio de backup. En el servicio de backup le estoy diciendo que este es mi servidor, es mi tenant y el nombre de mi sociedad dijimos que era la SBIODEMO. Aquí en este caso se van a estar guardando los respaldos que se realicen en el día de hoy. Por ejemplo, en este caso se me creó esta carpeta y aquí estaría mi respaldo del día de hoy de mayo 25 porque tiene la fecha acomodada, año, mes, día. Adicional, también aquí nos puede decir cuál es el backup actual, pues el último que acabamos de hacer, ¿no? Es una pequeña carpeta, es un acceso directo para que nos dé más fácilmente dónde está ese respaldo, ¿no? Okay. Hasta aquí, hasta aquí pudiéramos hacer el proceso natural de los respaldos. ¿Qué es lo vital que nosotros tendremos que estar validando? El espacio en HANA. ¿Cómo podemos validar el espacio? Aquí podemos abrir una terminal. Con clic derecho abrir una terminal y escribimos el comando de figure_h. Es posible utilizar cualquier otro comando, pero este es muy sencillo de visualizar, ¿no? Podemos ver que en este caso nuestros respaldos se generan en HANA Shared. Y si en algún momento nosotros no los depuramos, en este caso no los estamos borrando constantemente, ahí se van a estar acumulando. Y cuando se satura una partición, pues muy probablemente vamos a tener problemas de lentitud o problemas de colapso de la instancia de HANA porque no tiene espacio para poder grabar la información.
Entonces, es importante estar realizando esas limpiezas. Ok, hasta aquí hablamos del respaldo que se genera en SQL, que se genera en SAP, pero vamos viendo la ventaja que estaría teniendo nuestro respaldo contra los respaldos del RCP, en este caso ofrecido por fabricante. Principalmente es que el sistema nos permite a nosotros guardar o trasladar el respaldo una vez que esté generado, pero en Windows, sin necesidad de ingresar a Linux y estar haciendo la extracción manualmente. Por default, cuando nosotros lo instalamos, siempre se va a encontrar una carpeta que se llama C, Tesla, respaldos Tesla. Si en algún momento tú no lo tienes, es posible que creas un ticket para nosotros configurártelo, ¿no? Tenemos los respaldos esquema, podemos tener los respaldos full. En este caso, por cuestiones de la demo, únicamente vamos a generar, en este caso, el esquema. ¿Cómo lo vamos a generar? De manera de segundo plano, con un programador de Windows, nosotros le decimos al sistema que los genere cuando sean horas inhábiles, una vez terminado el flujo de trabajo o muy temprano en la mañana, para evitar hacer un respaldo durante el día y así que, bueno, en algún momento, en caso de algún desastre, en una recuperación, pues tengamos pérdida de información, ¿no? Sino que cerremos días completos. Yo voy a hacer un respaldo ahorita, nada más como meramente ejemplo. Aquí, en este caso, se nos va a abrir nuestra ventana, nos va a estar mencionando el paso por paso que realice el sistema para poder crear el respaldo. Y por default, siempre escogemos una ruta en Windows. Aquí, en este caso, yo me voy a regresar a una ventana anterior, aquí donde dice respaldo esquema. Nosotros definimos que esta es nuestra carpeta de Windows. Aquí pudiéramos colocarla en cualquier parte, ahora sí, de Windows, y que sea muy sencillo su traslado. Cuando está comprimida en un formato de Linux .tar.gz, significa que es mucho más sencillo sus movimientos entre cada uno. Bueno, el movimiento que pudiera ser respaldado en nube, pudiera ser respaldado en un disco duro o pudiera ser respaldado en algún otro lado. La recomendación es nunca tenerlos en los servidores productivos. La ventaja de esto es que como nuestro Business One se instala principalmente en SUSE, ya estamos sacando el respaldo, ¿no? Si en algún momento el SUSE se cae o colapsa por alguna razón desconocida, algún virus o algún problema que se tuvo físicamente en el servidor, nuestros respaldos ya se encuentran en Windows. Aún así, la recomendación siempre es que estos que estos se encuentren fuera, ¿no? Si todos nuestros procesos finalizó de manera correcta, pues nos dice que nuestro proceso ha terminado y debemos ver nuestro respaldo del día de hoy, 26, que fue generado en estos momentos, ¿no? Y cada uno de ellos pues tiene más o menos el mismo tamaño, significa que tiene una consistencia. En nuestro caso, al ser un servidor de pruebas, pues no tenemos un flujo productivo y no aumenta tanto como lo estaría haciendo otro sistema. Okay. Por último, para ver el alcance de esta sesión de entrenamiento en Business One, vamos a ver las consistencias o los comandos de consistencias de la base de datos. Yo previamente ya tengo abierto mi SAP HANA Studio. Tengo ya conectado a una instancia. Ya tengo previamente también mis comandos. Voy a conectarlo al sistema. Y una vez que esté conectado, este query siempre tiene que hacerse sobre sobre la misma instancia y no sobre una base de datos. Entonces aquí lo vamos a estar generando, me da una cierta advertencia y lo empieza a trabajar. Por la parte inferior derecha, menciona que se está realizando el query. Ya terminó de hacer 2 queries. En este caso, va a checar los catálogos. No tuve algún regreso, algún resultado. Significa que no tengo problemas en mi servidor. Validé también la consistencia de mi base de datos demo y viendo el resultado, que en este caso es vacío en todas las columnas, significa que no tengo alguna consistencia y nada más esperar que termine el último query.
aquí estaría el tercer query, también me dice que no tengo ningún problema. Entonces nuestras consistencias en la tabla se encuentran correctas. ¿Este proceso puede ejecutarse cuando hay usuarios conectados? Sí, no impacta. Lo único que puede impactar es que puede hacerse más lento cuando tenemos una base de datos muy grande o cuando tenemos una saturación de usuarios y la memoria está al tope, pudiera hacerse un poco más lento, ¿no? Pero para un resultado más rápido, podría ejecutarse fuera de horario laboral. Okay. Por último, voy a mostrar el query en una base de datos de SQL. Y a diferencia de la lejana, esta sí se ejecuta sobre la base de datos que queramos validar la consistencia y le voy a dar execute. También puede ejecutarse cuando hay usuarios conectados, si tenemos una saturación del servidor o una alta demanda o una base de datos muy grande, puede llegar a tardar más. Se recomienda igual ejecutarlo cuando no hay usuarios, ¿no? Dice que nuestro comando se ha completado de manera exitosa, significa que no hubo ningún problema, que la consistencia de nuestra base de datos está correcta y podemos seguir trabajando de manera sin ningún problema. Ok. Hasta aquí llegaríamos con el proceso de Business One. Pasaremos con mi compañero Edson Partida para para mencionar el siguiente alcance. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Pues me presento, yo soy Edson Partida, yo soy ingeniero aquí del área de Cloud Solutions en Tesla. Entonces, el día de hoy yo les voy a hablar un poquito de un tema muy relacionado a lo que acaba de platicar Jesús. Jesús nos explicaba cómo hacer respaldos, cómo verificar consistencias. Yo les voy a hablar de un tema un poquito más arriba hablando de conceptos y este tema es cómo proteger tus datos. Vamos a hablar de un plan de recuperación de desastres. Vamos a tocar 4 puntos. Primeramente, definir qué son los datos. Puede parecer un poco trivial, a lo mejor algo innecesario hacer esta parte, pero de aquí debemos partir para saber qué debemos hacer en nuestras organizaciones para la información que estamos generando, pues tenerla al día, tenerla protegida. Vamos a entender también por qué debemos hacer esto. Hoy en día, pues la información es muy importante, es muy relevante y pues cada día se aplican más recursos, se aplican más esfuerzos para protegerla. Después de eso vamos a hablar del punto 3, qué tipo de protección necesito realmente. Una vez que entendamos qué es la información y cómo puedo yo protegerla, pues voy a empezar a entender realmente mi organización que necesita, dependiendo también del tipo de información que yo tengo. No es lo mismo que le vamos a hacer a unas bases de datos que tenga información muy crítica para mi organización, que a lo mejor información que es pública, un catálogo de precios, cosas por el estilo. Es diferente la prioridad que se le da a un tipo de información que a otra. Y por último, les voy a platicar un poquito de la solución del plan de recuperación de desastres que tenemos aquí en Tesselar y que podemos ponerla a su disposición para que complementen un poquito lo que ustedes ya tienen hoy en día. Entonces vamos a empezar de qué son los datos. La definición más sencilla de qué son los datos es una representación cualitativa o cuantitativa de algo. Por ese motivo se le asigna un número, una letra o un símbolo. Es decir, un dato puede ser un 5, puede ser un 6, pero por sí solo pues no nos dice nada. ¿5 qué? ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos en conjunto varios datos? Ahí es cuando empezamos a tener información. No es lo mismo decir 5 a decir 5 ventas al día. Ya 5 ventas al día estamos involucrando 24 horas de tiempo, estamos involucrando una cantidad de información que en su conjunto me dicen cuánto vendí el día de hoy. ¿Para qué nos sirve a nosotros la información? La información a nosotros nos permite tomar decisiones, poder mejorar nuestros procesos, poder aplicar estrategias. ¿Para qué motivo? Pues depende de cada organización. A lo mejor unos quieren vender más, otros quieren vender mejor, quieren llegar a un mercado estratégico. ¿Y cómo vamos a saber si estamos haciendo bien las cosas? Pues con la información. Por ese motivo es que la información hoy en día es muy importante. La información, entre más información tenga una organización, pues más probable es que tenga éxito en sus objetivos. Quien tiene la información, quien tiene más información, tiene la capacidad de tomar mejores decisiones, saber dónde corregir el rumbo, saber dónde poner más esfuerzo, dónde poner menos.
Entonces, por este motivo es que la información hoy en día es vital. Realmente se dice que hoy en día la información es el oro de las organizaciones. ¿Por qué motivo? Por esto, porque nos permite tomar decisiones. Ahora, una vez que entendimos por qué tenemos que proteger nuestra información, vamos a determinar qué tipo de protección necesito. Realmente la información puede ser muy diferente, puede ser muy variada, pero ¿qué es lo que nos va a nosotros determinar qué nivel de protección le voy a aplicar a mi información? Pues su relevancia. La relevancia es el principal factor con el cual nosotros podemos determinar qué información es más importante para mí. Entonces, el primer paso que tenemos nosotros que hacer para definir nuestras estrategias, nuestros planes de recuperación de desastres, en dónde enfocar nuestros esfuerzos es determinar su importancia. Entonces, una vez que determinamos qué importancia tiene la información, ahora sí vamos a poder determinar a qué le pongo más esfuerzo y a qué le pongo menos esfuerzo para protegerlo. Entonces, hay muchas maneras de clasificar la información, de darle relevancia. Puede ser a lo mejor por antigüedad, por la fecha en la que se generó, por las áreas involucradas en su uso. A lo mejor hay datos que comparten varias áreas, hay datos que son específicos para un cierto tipo de área, por su sensibilidad, datos críticos como información de clientes, o a lo mejor datos más generales como publicidad, cosas por el estilo. Entonces, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta también es que no importa qué criterio escojamos, hay que ser consistentes. O sea, no está bien que si yo al principio decido catalogar mi información por fecha de generación, después diga, ¿sabes qué? Ya no me gustó por fecha de generación, voy a cambiarla por áreas. Entonces, esto a la larga nos trae más problemas. ¿Por qué motivo? Porque la información se dispersa. Entonces, entre más dispersa está la información, más complicado es poder tratarla. Por ese motivo, sí es muy importante que definamos bien qué criterio vamos a usar y ser consistentes, tratar de ser lo más consistente posible. Entonces, hoy en día la tecnología nos ayuda muchísimo a clasificar la información y a protegerla. Es posible notar que cada vez hay más mecanismos y herramientas que se van incorporando a los sistemas. Hace ratito pues platicábamos del RCP, platicábamos de la herramienta de respaldos automáticos, que son solo unos ejemplos de los muchos que existen hoy en día para proteger la información. Entonces, ahora que entendimos qué es la información y cómo la clasifico, vamos a hablar un poquito de los niveles de respaldos, los niveles de protección que le podemos aplicar a la información. Un primer nivel puede ser respaldar. Puede ser respaldar. Ya lo platicamos hace ratito cómo se hacen los respaldos, las mejores prácticas de sacar los respaldos del servidor productivo. Entonces, respaldar puede ser un primer nivel para proteger mis datos. ¿Por qué motivo? Si ocurre una contingencia, si ocurre algún fallo, que ojalá que nunca les llegue a pasar, pues yo puedo recuperar mis datos. No es lo mismo perder un día de trabajo a perder un mes completo, a lo mejor hasta un año completo. Entonces, respaldar es un primer nivel de esfuerzo. Por lo general suele ser el de lo más común, el más utilizado. Un segundo nivel de esfuerzo es la redundancia, redundar información. Es decir, yo ya tengo trabajando ciertos componentes para cumplir una función, pues no me quedo ahí. Ahora agrego más componentes para cumplir la misma función. A esto se le conoce como redundancia. ¿Y a mí a qué me ayuda a tener componentes redundantes? Si algún componente falla, pues no se va a caer toda mi operación. Van a existir más módulos trabajando, haciendo la misma funcionalidad. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos redundancia y llega a fallar alguna parte de mi aplicativo? Pues a lo mejor puedo sentirlo un poquito más lento, puedo sentir que se tarda un poquito más en responder, pero sigue trabajando. A diferencia de solo respaldar, si se me cae algo, pues tengo que repararlo y ese tiempo que me tardo en repararlo, pues implica tiempo que no estoy trabajando. Aquí con la redundancia no, esto se mejora un poquito. Bien importante, entre más esfuerzo apliquemos, pues también la inversión económica se puede llegar a incrementar. Entonces también es importante evaluar esta parte. Otra ventaja que nos da la redundancia es que los tiempos para seguir operando se reducen.
Entonces le invertimos un poquito más, pero el tiempo que requerimos para ponernos a punto se reduce. Un tercer nivel, que es por lo general es muy común que se escuche hablar de él, es la alta disponibilidad, la famosísima alta disponibilidad. ¿Qué es la alta disponibilidad? No es más que yo duplicar, triplicar o extender varias veces la infraestructura, mis recursos que ya tengo. Es decir, si hoy en día trabajo con 2 servidores, pues no tengo 2, tengo 4, tengo 6, dependiendo de cuánta disponibilidad quiera. ¿Qué nos garantiza la alta disponibilidad? Que siempre voy a operar. Si algo llega a fallar, si algo llega a ocurrir, pues no me preocupo porque tengo los recursos necesarios para seguir trabajando y que mis usuarios, las personas que ingresen a mi aplicativo, no se den cuenta siquiera que algo falló. Digamos que es el mejor nivel de protección, pero también es el más costoso. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué nos garantiza la alta disponibilidad? Pues continuidad en mi negocio. La información que se pueda llegar a perder es mínima, pero sí bien importante, requiere más esfuerzo, requiere más trabajo, tener más monitoreo. Ahora, de estos 3 niveles que les platiqué, podemos desarrollar un plan de recuperación de desastres. ¿Qué es un plan de recuperación de desastres? Pues precisamente tal cual como su nombre lo indica, ¿qué debo hacer en caso de que algo falle en mi infraestructura? Entonces, un DRP, un plan de recuperación de desastres, surge a partir de 2 variables muy, muy importantes. El tiempo de recuperación objetivo, RPO, y el punto de recuperación objetivo, RTO. ¿Qué es uno y qué es otro? El tiempo de recuperación objetivo es cuánto tiempo me voy a demorar yo en volver a estar como estaba antes de que ocurriera el fallo. El punto de recuperación objetivo es muy similar, pero aquí esta variable nos indica cuánta información puedo perder sin que mi operación se vea afectada. Entonces, lo ideal siempre, lo que se busca es que ambos, tanto el RTO como el RPO, sean lo más cercano a cero. Es decir, que yo no me tarde nada en recuperarme y que yo no pierda casi nada de información. Lograr el cero realmente es muy complicado, es casi imposible. No digo que no, pero sí requiere muchísimo esfuerzo y muchísimo costo. Pero entre más cercanos estemos a cero, pues más esfuerzo se requiere. Entonces, aquí en Tesla nosotros ya vendemos una solución de un plan de recuperación de desastres. Este plan de recuperación de desastres trabaja a nivel infraestructura y les va a ayudar a ustedes a 2 cosas. Primero, respaldar sus bases de datos, respaldar la información que tienen. Y segundo, tener continuidad en su negocio. Entonces, ¿cómo funciona esta solución? Esta solución trabaja a 2 niveles, las bases de datos y la infraestructura. Las bases de datos se están respaldando periódicamente. Ya nos platicaba Jesús que puede ser una vez al día, puede ser a lo mejor 3 veces al día, dependiendo pues, de mi organización que necesite. Entonces, ¿qué pasa con el plan de recuperación de desastres que nosotros les entregamos? Pues no solamente genera el respaldo, sino que ahora me lo llevo a un servicio de nube que es altamente durable, altamente fiable. Entonces, el respaldo ya está fuera de mi servidor productivo y si llega a ocurrir algún fallo, pues yo tengo la seguridad y la certeza de que no voy a perder la información que saqué de mi servidor. Entonces, al mismo tiempo que se respaldan las bases de datos, la infraestructura está replicada en servicios de cómputo y almacenamiento en la nube. Es decir, primeramente generamos una copia de tus servidores actuales en la nube. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se llegue a requerir el DRP, pues se enciende la infraestructura en la nube y se carga el respaldo de la base de datos más reciente. Entonces los usuarios pueden seguir trabajando con esta infraestructura nueva, con esta información nueva, mientras nosotros pues nos recuperamos de la contingencia, mientras reparamos nuestros servidores, mientras investigamos qué pasó, todo esto que pues ojalá nunca les tenga que ocurrir, pues nuestros usuarios siguen trabajando. Entonces, ¿qué pasa también mientras los usuarios están trabajando en la nube? Pues la nueva información que se genera se sigue respaldando. Es decir, mientras mis usuarios estén trabajando, la información nueva que se genera está respaldada.
Entonces, ahorita les voy a presentar unos diagramas que es básicamente cómo funciona la solución. Entonces, este es el primer paso. Primero es, nuestros datos se respaldan. Nuestras bases de datos se respaldan de manera periódica. Entonces, aquí podemos decir que el punto de recuperación objetivo es dependiendo de cada cuánto se hacen mis respaldos. Si yo los hago cada 12 horas, pues mi RPO es de 12 horas. Si yo lo hago cada 24 horas, es 24 horas. Entonces aquí la ventaja es que esto se puede automatizar. Este servicio se implementa al inicio del DRP y se deja configurado para que trabaje también de la mano con nuestra herramienta de respaldos. El segundo paso es cuando ocurre la contingencia, pues los servidores ya están en la nube también, se dejan apagados para que estén listos para trabajar en caso dado de que ocurra alguna contingencia. Y se les carga el respaldo más reciente que exista en este almacenamiento externo. Una vez que se les carga el respaldo, pues mis usuarios van a seguir trabajando, pero en este caso ya no van a ser en mis servidores que fallaron, sino que van a trabajar en los servidores en la nube. Entonces, con esto yo puedo seguir trabajando, no voy a perder tiempo en decirle a mis usuarios, no, es que sabes que se nos cayó el servidor, pues tenemos que repararlo para que pueda seguir trabajando. No, esto no ocurre. Al tener los servidores listos en la nube, pues ellos pueden seguir trabajando y las cosas que van a cambiar para que operen pues son mínimas. Entonces, el último paso, cuando mi servidor se recupera, pues le vuelvo a cargar el respaldo más reciente, pero ahora el que generé en la nube. Entonces la información sigue estando al día, yo no pierdo información y puedo seguir trabajando, puedo tener continuidad en mi negocio. Entonces, de forma general, así es como trabaja la solución. Sí, muy importante, tenemos que hacer un poquito de consultoría para entender cada caso específico. Realmente cada organización es diferente y las necesidades son diferentes, y ahí es donde entramos nosotros. Entonces, aquí les sugerimos que se acerquen a nosotros, que nos busquen. Por ahí al final del webinar les vamos a compartir la presentación. Y pues ahorita vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas, dudas que puedan tener, ya sea de esta parte del DRP o a lo mejor la primera parte que vimos de la herramienta de RCP. Si gustan dejarnos sus preguntas en el chat y ahorita mismo las resolvemos. Ok. Ahorita también les van a hacer llegar una liga para que nos apoyen a responder una pequeña encuesta. Su opinión es bastante importante para nosotros y pues nos ayuda a mejorar el contenido de estas presentaciones. Entonces, por ahí ya se las enviaron y sí les agradeceríamos bastante si nos apoyan a responderla. Ok, bueno, damos por finalizado esta sesión. Al no tener alguna pregunta, mi compañero Edson Partida y Jesús Hernández estamos a sus órdenes y compartimos nuestros datos principales y agradecemos la asistencia.